puntualmente. Esperamos que todo vaya muy bien por sus casas, con sus familias. Aquí está también el ingeniero Andrew. Un saludo para él, que siempre nos colabora en todas estas gestiones. Esperamos que todos estén muy bien. Pues desde el punto de vista de cada quien, de sus prácticas, de sus creencias, les pedimos el favor que no olvidemos a nuestros compañeros que en este momento pues tienen el COVID, que están afortunadamente pues en buenas condiciones, y obviamente a sus familias, a las personas allegadas que se han visto afectadas en esta pandemia. Digamos que hemos sido afortunados en el sentido que quienes han estado contagiados pues no han tenido mayores vicisitudes. Lamentamos la muerte de algunos compañeros, como por ejemplo el caso de, de Jorge Maya, que murió por COVID. Ustedes muchos lo recordarán, que fue nuestro compañero del Juzgado Penal del Circuito de Calarcá, que ahora estaba de magistrado en Barranquilla y que fue también magistrado de nuestro Tribunal Superior. Y obviamente pues lamentamos la ausencia de Carlos. eh, pues son de todas maneras noticias que nos impactan demasiado, que impactan demasiado al grupo, pero pues tenemos que seguir adelante y obviamente estar pendientes de nuestros compañeros también, de ayudarles en los momentos en que ellos lo necesiten. Hoy hacemos un nuevo conversatorio. Juan Carlos no se pudo conectar, ha tenido algunos inconvenientes, pero pues les envía muchísimas saludes. Nos gusta mucho que nos podamos ver, aunque sea en este espacio, y aunque no seamos muchos a veces los que nos podamos conectar. Nuevamente, Luis Javier, bienvenido como siempre. Usted sabe que hace parte de este grupo siempre, constantemente. Luis Javier nuevamente nos va a colaborar con sus aportes, que son bastante importantes desde el punto de vista de la jurisdicción en la que él ahora se encuentra, para nosotros guiar nuestra actividad judicial sobre falla en el servicio judicial por medidas de aseguramiento. Es un tema, como todos, y especialmente estos que tienen que ver con nuestra responsabilidad, que nos interesan muchísimo y que, insisto, nos sirven para tener parámetros, para mejorar la forma como nosotros trabajamos, como tomamos las decisiones, y para estar atentos también a no incurrir de pronto en los errores que nos pueden llevar a algún tipo de responsabilidad. Entonces, bienvenidas, bienvenidos nuevamente, Luis Javier. Muchísimas gracias. Bien pueda entonces contarnos cuál es su historia. Muchas gracias, doctor John Jairo. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes. Es una verdadera alegría compartir por este medio nuevamente con este grupo tan especial. Recuerdan ustedes que hace unos años, creo que fue en el 2019, hablamos algo sobre esta temática, y en esta oportunidad la doctora Marta Gallo me llamó hace unos días y me dijo: entonces, Javier, queremos que comparta otra vez con nosotros algo más sobre esta temática. Y desde luego yo acepté con mucho gusto, porque la diferencia que yo tengo con ustedes es bastante grande. Para mí es un honor compartir Muchas gracias, ciertas, Ricardo. ciertas experiencias. Muchas gracias. Bueno, la idea es avanzar un poco sobre el tema, precisamente porque hay mucho por decir, porque de lo que ocurrió en ese entonces a lo que tenemos ahora, si bien han transitado muchas situaciones especiales, es importante concretarlas el día de hoy. Yo sugeriría, si lo tienen a ustedes a bien, dejar las preguntas para el final, es decir, si hay alguna inquietud, alguna observación o alguna situación especial que quede algo confusa, con mucho gusto la aclararíamos al final, precisamente para permitir el desarrollo de la exposición. Yo estoy dispuesto, en la medida de lo posible, a absolver lo que pudiera al respecto. Si no, de lo contrario, pues dejaríamos una consulta colectiva y lo resolveríamos entre todos. Pero en la medida de mis posibilidades, con mucho gusto, al final podríamos hacer ese ejercicio. Claro, perfecto. Nos Muy parece bien, que está muy bien para que se desarrolle de manera más fluida la conversación. perfecto, muchas gracias. En esas condiciones, entonces, permítanme compartir con ustedes en pantalla unas diapositivas que nos permitirán seguir el hilo conductor de la exposición.
En ese momento lo ven ustedes. Lo estamos viendo, sí, señor. Perfecto. Vemos la presentación. Muy bien. Perfecto. Ahí estamos Ok. viendo la diapositiva completa. Muy bien, muchas gracias. El tema central, lo saben muy bien ustedes, es la responsabilidad por privación injusta de la libertad. Y esto, desde luego, tiene que ver con el ejercicio de una reparación, de una control que se denomina dentro de la jurisdicción contencioso administrativa de reparación directa. Pero en lo que interesa a la parte de ustedes, que es la repetición, pues realmente es un ejercicio posterior, después de la responsabilidad del Estado establecida a través de una sentencia en lo contencioso administrativo, habrá la posibilidad de una repetición, sí o no, depende de las circunstancias. En lo que nos interesa entonces es esta primera parte, cómo determinar si el Estado es responsable por una privación de la libertad, porque eso implicaría que hay que indemnizar. En esas condiciones, la exposición está centrada el día de hoy en 4 puntos específicos. En primer lugar, mirar una sentencia de unificación del año 2018. Vamos a recordarla de manera rápida porque a ese punto llegamos en 2019, cuando nos reunimos, creo yo, tal vez fue en Montenegro, si no estoy mal. En Estuvimos Montenegro, sí, hablando, señor, en sí, Montenegro. exactamente. Estuvimos hablando de esta sentencia de unificación. Pero después de ello han ocurrido unas circunstancias especiales dentro de nuestra jurisdicción contencioso administrativa y habría que ver entonces una sentencia de tutela del año 2019. Después tendríamos que mirar una sentencia de cumplimiento de tutela del año 2020 y finalmente miraríamos las sentencias que se han producido con posterioridad a ese cumplimiento de tutela en el año 2020. Eso sería más o menos el derrotero a seguir en esta exposición. ¿Por qué lo planteo de esa manera? Porque es que en estos 4 eventos que ustedes mirarán, se podrá comprobar que el Consejo de Estado ha dado vueltas, ha estado de un lado a otro. Es decir, nuestro máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa ha estado diciendo unas cosas en un tiempo y otras cosas en otro tiempo. Y lamentablemente, si se quiere decirlo así, de una manera muy rápida. ¿Ya? No se ha consolidado una jurisprudencia y ya se está cambiando su sentido. Y eso genera, desde luego, dificultades en la aplicación del derecho. Eso genera eh, unas expectativas en las personas que están demandando que podrían verse frustradas porque con base en una sentencia proferida con antelación y más de unificación, presentan una serie de pretensiones con el convencimiento, es decir, con la expectativa de que el juez contencioso acceda a las mismas. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia ha tenido un desarrollo más o menos consolidado sobre el punto y de repente cambia. Y de repente se trastorna totalmente el sentido y entonces esa frustración resulta evidente. Esto nos permite comentar, antes de iniciar ya la exposición en forma, el planteamiento que es muy seguramente ustedes conocen del filósofo y académico norteamericano Lon Fuller. Lon Fuller tenía una exposición muy amplia sobre lo que es el contenido moral interno del derecho. Y él alguna vez había expuesto dentro de sus cátedras que un derecho que tenga ciertas características, ciertos requisitos, puede perfectamente ser convalidado, ser aceptado, en última ser válido. Y entre otras condiciones que planteaba Lon Fuller, perdón, estaba, por ejemplo, el hecho de que las normas se expidan con carácter general, que las normas sean publicadas, que las normas sean coherentes, que las normas no obliguen a un imposible y algo adicional, que las normas tengan cierta permanencia. Y cierta permanencia quiere decir que por lo menos se cumplan un tiempo dentro de la sociedad.
para quienes va dirigido. Pues bien, este último contenido al que hago referencia no se cumple cuando una jurisprudencia varía de una manera tan rápida. Cuando hablamos de norma, estamos hablando de ordenamiento jurídico, y cuando hablamos de ordenamiento jurídico estamos diciendo no solamente que allí está contenido la ley con carácter positivo, sino también lo que de ella se deriva, como por ejemplo un precedente jurisprudencial, que cada vez tiene más solidez dentro de nuestro Estado de Derecho. Si eso es así, si no solamente cambian las normas, sino también cambian la interpretación sobre las mismas, pues la jurisprudencia cambiante genera caos. Así de sencillo, genera caos, porque la seguridad jurídica se pierde. No sabemos a qué atenernos, toda vez que quien funge como órgano cierre de la jurisdicción está con unas concepciones muy disímiles, muy corto tiempo. Y eso es delicado. Ustedes saben muy bien, por ejemplo, a nivel anglosajón existe una mayor permanencia en ese sentido. ¿Por qué? Porque, por decir algo, una corte de rango federal, la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos, tiene permanencia en el tiempo con 9 magistrados que son elegidos de manera vitalicia. Eso significa que lo que ellos estén pensando permanece en el tiempo. Y entonces hay jurisprudencias de muy vieja data que aún se mantienen. ¿Por qué? Porque los jueces que la están interpretando, desde luego, siguen consolidando ese pensamiento. ¿Eso es bueno o eso es malo? La respuesta la tiene cada uno. Se conviertan en jurisprudencias pétreas, es posible. Pero o es eso o es tener jurisprudencias demasiado cambiantes, variables, como las que tenemos nosotros, especialmente en la jurisdicción contenciosa administrativa, cuando nuestros máximos representantes de la jurisdicción tienen periodos de 8 años. Y en 8 años cambia el sentido completamente de las cosas. Y eso es lo que vamos a ver a continuación con esta temática. Esa es una pequeña introducción a lo que vamos a revisar, precisamente dando a entender que en este momento hay unas variaciones que hay que tener en cuenta. Procedemos entonces en primer lugar con la sentencia de unificación del año 2018. El Consejo de Estado se pronunció a través de su sala plena de la sección tercera, es decir, todos los magistrados componentes de esta sección. La providencia fue propuesta como ponente por el doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera, desde el 15 de agosto de 2018, en este expediente 2010-235. ¿Recuerdan ustedes que esa providencia tuvo que ver, para las personas que se encontraron hace 2 años conmigo, tenía que ver con una situación de una persona que desde la ciudad de Pereira viajó hasta Tel Aviv con miras a trabajar como enfermera, y estando allá tuvo dificultades en su ubicación y no pudo desarrollar bien sus actividades, tuvo que entrar en casas de servicio, y al final denunció ella que había sido víctima de trata de personas. ¿Recuerdan ustedes eso para las personas que estuvieron en esa fecha? Y esa trata de personas fue investigada, desde luego, por parte de la Fiscalía contra la persona que en ese caso ya estaba llamada a responder por esa actuación. Era la persona que desde acá la contactó y la llevó hasta Tel Aviv. Bien, el objetivo de esta providencia del año 2018 tenía como punto central era modificar la jurisprudencia de la sección tercera en relación con casos de responsabilidad patrimonial del Estado por daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad, que es lo que estamos haciendo alusión, y de una persona a la que posteriormente se le revoca esa medida de aseguramiento, sea cual fuere la causa de ello. Ese era el objetivo en 2018. ¿Por qué? Porque la sección tercera, hasta ese momento, desde el año 2013, había dicho que había una responsabilidad de carácter objetivo. Es decir, que siempre que un juez determinaba
una medida de aseguramiento y la persona era declarada después inocente o simplemente no culpable, no era condenada, de manera objetiva tenía el Estado que responder por ese daño. Eso fue lo que se trató de modificar en el año 2018. Y entonces, después de analizar el caso de esta señora en particular, el Consejo de Estado en ese año, recordemos, dijo, el juez administrativo debe verificar, en primer lugar, si el daño, o sea, la privación de la libertad de esa persona, fue antijurídico o no. ¿A la luz de qué? Del artículo 90 de la Constitución Política. Y ustedes saben muy bien que daño antijurídico es aquel a quien que no está obligado a recibirlo, que no está obligado a aceptarlo, que no está obligado a que contra ella se haga. Eso es lo antijurídico. Si eso es así, entonces se analizaría el segundo punto, que es si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo, pero desde el punto de vista civil. Y ese análisis tiene que hacerla de oficio el juez administrativo. Y si con ello da lugar a la apertura del proceso penal, esa persona que fue investigada, y a la subsecuente imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva. Hay que analizar entonces eso. Estoy hablando dentro del procedimiento contencioso administrativo. Si fue privado de la libertad, y si fue privado de la libertad, esa persona actuó con culpa grave o dolo desde el punto de vista civil. Esto al tenor de los artículos 70 de la Ley 270 y 63 del Código Civil. Noten ustedes que no estamos hablando de penal. No estamos hablando ni del dolo penal ni de la culpa penal. Y tercero, habría que determinar cuál es la autoridad llamada a reparar el daño, porque en ocasiones se había condenado a la Fiscalía General de la Nación, en otras ocasiones se había condenado a la rama judicial, en otras ocasiones se había condenado de manera compartida a las dos. En fin, teniendo en cuenta eso, habría que identificar también a quiénes que vamos a condenar desde el punto de vista administrativo. Inclusive se han presentado ocasiones en las cuales se ha condenado a la policía, porque desde el momento en que se hace la captura o la aprehensión, etcétera, hay una irregularidad y entonces se condena como parte dentro del daño a la autoridad policial. Entonces es importante identificar en el contencioso administrativo quién es la autoridad que va a reparar. Porque si bien se demanda a la nación en su conjunto, la nación lo es todo, pero no es nada. Entonces hay que identificar si esa nación es rama judicial, fiscalía y en ocasiones Policía Nacional. Esto en virtud del principio Iura Nubit Curia. Ustedes tienen noción del Iura Nubit Curia, que no es más que el juez conoce el derecho. Es decir, señores demandantes, ustedes denme los hechos y yo les doy el derecho. Básicamente ese es el principio. Yo tengo la posibilidad, por los conocimientos jurídicos y por la potestad que me ha otorgado el Estado, de declarar el derecho con fundamento en los hechos que ustedes me están planteando. Entonces, con esos hechos, el juez encausa el análisis del asunto y siempre en forma razonada, bajo las premisas del título de imputación que corresponda. Estoy hablando de una imputación administrativa, no de una imputación penal. Acá la imputación administrativa sería por falla del servicio, por falla probada, o por falla presunta, o por daño eventual, no, o por circunstancias diferentes. Cualquiera de esos títulos de imputación que conforme al acervo probatorio se diluciden dentro del proceso contencioso, se determine quién es el llamado a reparar. Esos títulos de imputación entonces son algo diferentes, como ustedes lo saben muy bien, que desde el punto de vista penal. ¿Cuál fue la decisión del año 2018? La decisión del año 2018 fue la siguiente. Primero, revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Pereira y en su lugar negó las pretensiones. Eso quiere decir que el Tribunal Administrativo de Pereira condenó a la Fiscalía por haber privado de la libertad
a la señora que contrató a esta víctima que fue llevada hasta Tel Aviv y regresó y fue víctima de trata de blancas, o perdón, trata de personas, y negó las pretensiones porque el Consejo de Estado consideró que allí no había un daño antijurídico. ¿Por qué lo dijo? Por lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes las personas que participaron en esa decisión? Era toda la sala, toda la sección tercera del Consejo de Estado, estaba conformada por los consejeros que se mencionan aquí. ¿Por qué es importante este listado que les traigo de 2, 4, 6, 7 consejeros? Por lo que vamos a ver enseguida en cuanto a una acción de tutela que se presentó. Son 7 consejeros que establecieron esa providencia que constituyó en su momento una unificación de jurisprudencia. Entonces, ¿qué es lo que dijo al final? Que hay que negar las pretensiones porque en ese caso, pese a haber sido la persona privada de la libertad, luego puesta en libertad por vencimiento de términos y luego haberse declarado que no era la conducta que ella había desplegado típica, es decir, que se absolvió por atipicidad, inclusive en esas condiciones no era procedente la condena contra el Estado. ¿Por qué? Porque determinó que dentro del comportamiento que tuvo la persona que ubicó a esta enfermera y la mandó a Tel Aviv, había una situación especial desde el punto de vista civil que la puso en la posibilidad, que la puso en evidencia como para hacerle un seguimiento punitivo o una acción punitiva. Es decir, en otras palabras, determinó esta sala en estas condiciones, esta sección plena, que básicamente la persona se puso en esa situación. Y por culpa de ponerse en esa situación desde el punto de vista civil, no era posible indemnizarla. ¿Cuánto tiempo estuvo privada de la libertad la persona? 5 meses. Fue entre el 4 de agosto de 2006 y el 16 de enero más o menos de 2007. 5 meses que no fueron indemnizados. Hasta ahí entonces, esta primera parte de lo que corresponde a la sentencia de unificación del 2018. Recordemos entonces, los consejeros de Estado fueron Marta Nubia, Estela Conto Díaz, María Adriana Marín, Ramiro Pasos, Jaime Enrique Rodríguez Navas, Guillermo Sánchez Luque, Jaime Orlando Santofimio y Carlos Alberto Zambrano Barrera. Esta sentencia de unificación fue objeto de tutela. La tutela la conoció la sección quinta del Consejo de Estado. Y la sección quinta del Consejo de Estado dijo que la tutela, la acción de tutela era improcedente. ¿Por qué? Porque se habían respetado todos los parámetros procesales y no había lugar a considerar que el fallo de la sección tercera era violatorio de derechos constitucionales fundamentales. Entonces, se declaró improcedente esa tutela. Sin embargo, esa misma fallo de tutela fue impugnado y el conocimiento de esa impugnación estuvo en cabeza del mismo Consejo de Estado en la sección tercera, miren ustedes eso, la sección tercera, subsección B, con el consejero Martín Bermúdez Muñoz, y se profirió el 15 de noviembre de 2019. Esta sentencia es una sentencia de tutela de segunda instancia frente a la tutela de primera instancia de la sección quinta que había negado el amparo constitucional. ¿Qué dijo esta sentencia de tutela? Dijo lo siguiente, la radicación la pueden mirar aquí, 2019-169. ¿Qué consideraciones tuvo esta acción, este fallo de tutela? Dijo, la sentencia objeto de tutela, es decir, aquella que miramos del 2018 sobre unificación de jurisprudencia en materia de privación de la libertad, violó el derecho fundamental de la demandante a la presunción de inocencia, establecida en su favor a partir de la decisión
penal que la absolvió de responsabilidad por atipicidad de la conducta. Decisión que fue adoptada por el funcionario penal, recuerden que fue la fiscalía, competente y que tiene fuerza de cosa jurídica. Miren ustedes lo trascendental de esto. Simple y llanamente observó que dentro de la jurisprudencia unificada se violentó nada más ni nada menos que la presunción de inocencia. Y esto lo hizo basándose en, si ustedes leen, revisan esa providencia, basándose en anotaciones traídas desde el Tribunal Supremo de España y desde el Tribunal Europeo, en los cuales se hace un análisis amplio sobre lo que es presunción de inocencia. Para decirnos básicamente en términos muy generales, que esa presunción tiene que extenderse a todo el ámbito jurídico, que no solamente es determinar en lo penal que no fue posible demostrar que esa persona era culpable, sino que todos los demás estamentos, todas las demás autoridades administrativas, judiciales, todo el mundo debe concebir que si un juez penal dijo que es inocente, en ninguna parte se lo puede tener por culpable. En ningún otro evento se lo puede tergiversar la presunción de inocencia. Eso es básicamente lo que dijo esta providencia de tutela. Dijo además que la valoración de la conducta preprocesal, es competencia exclusiva del juez penal. Recuerden que en la primera de las providencias, la de unificación, el Consejo de Estado había dicho, hay que analizar qué pasa con la persona que es privada de la libertad, cómo se comportó, si incurrió en una situación de dolo civil o de culpa civil, y entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Pues no, esta tutela dijo, señores, eso no es posible. La conducta preprocesal ya fue analizada por el juez penal y por lo tanto el juez administrativo no puede involucrarse con el tema. Si el juez administrativo concluye que la detención de la demandante fue generada por su propia culpa o conducta, no solo invade competencias de otras jurisdicciones, en este caso la penal, sino que desconoce la decisión absolutoria, porque implica considerar que al desplegar su conducta obró como sospechosa de estar cometiendo el delito y determinó que la fiscalía abriera la investigación y ordenara su detención, que fue exactamente lo que dijo la sentencia de unificación. Allá había dicho exactamente, esta señora actuó como sospechosa y por eso habilitó a la fiscalía para que la investigara y para que le determinara una detención en su momento cómodo. Eso no es posible según esta tutela. Agregó que la regla de presunción de inocencia exige un esfuerzo de imparcialidad en el juez de la responsabilidad, o sea, en el juez administrativo. Tiene que ser más imparcial. Y tal como lo ha señalado la Corte Constitucional, le impone la prohibición de dudar de la inocencia de la víctima, de la privación de la libertad, que ha sido exonerada con una sentencia proferida por el juez penal. En otras palabras, allí se cita una providencia de la Corte Constitucional, una sentencia de tutela, la 827 de 2005, en la cual se habla y se reconoce que el juez, de todas maneras, tiene una preconcepción. Y eso es indudable para todos nosotros que somos jueces. Hay indudablemente una preconcepción cuando un caso se nos presenta. La Corte Constitucional, en esa providencia T827, lo reconoce de manera abierta y así tiene que ser. Nosotros somos seres humanos y frente a una situación concreta que se nos presenta A o B, siempre tenemos como que aquí en este caso la decisión va a ser en este sentido o seguramente se presentó esto, etc. Esa preconcepción es humana. ¿Qué es lo que exige el imperio de la imparcialidad? O sea, el deber que tenemos como servidores judiciales es de evitar que esa preconcepción rija en todo el proceso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente con las pruebas, básicamente con lo que nos llegue
desde las partes, con lo que nos llegue desde el punto de vista del proceso, para poder identificar que eso, que aquello que preconcebimos en nuestra mente y que a veces ni siquiera lo expresamos, preferible no hacerlo, preferible dejarnos eso en nuestro interior, vaya siendo construido de una manera más imparcial. Eso es lo que alude la Corte básicamente en esa preconcepción que siempre tenemos. Garanticemos la imparcialidad. Esa es la imparcialidad que requieren los usuarios. La sociedad en general del juez lo que requiere es que esa imparcialidad sea real, que la preconcepción que uno pudiera tener no permanezca en el tiempo, sino que de alguna u otra manera se clarifique, se adecue, ¿de acuerdo con qué? Con lo presentado dentro del proceso. Allá es que llega el juez, allá es que llega en el momento de tomar la decisión final. Entonces, insiste la tutela en que preconcebir eso es quitarle la posibilidad a la persona que fue declarada inocente, que fue declarada no culpable, pues que pueda acceder a una indemnización del Estado. ¿Cuál fue la decisión de esta acción de tutela a la que nos estamos haciendo referencia del año 2019? Dijo, amparo el derecho fundamental al debido proceso de la señora de Pereira. 2. Deja sin efectos la sentencia del 15 de agosto de 2018. La que nosotros comentamos en Montenegro, la dejó sin efectos, proferida por la sección tercera del Consejo de Estado dentro del proceso tramitado 2011-235. Y tercero, le ordenó a la sección tercera del mismo Consejo de Estado a que en el término de 30 días profiera un fallo de reemplazo, en el que, al resolver el caso concreto y teniendo en cuenta las consideraciones que sustenta la decisión, valore la culpa de la víctima, pero sin violar la presunción de inocencia del accionante. Valore la culpa de la víctima, pero sin violar la presunción de inocencia del accionante. A cosa más difícil. Eso no es sencillo. Pero de todas maneras, así lo dejó. Dejó sin efectos la sentencia de unificación y obligó a que se profiriera otra en el término de 30 días. ¿Quiénes suscribieron esa providencia de tutela? Solamente 2 consejeros. El consejero Martín Bermúdez Muñoz y el consejero Alberto Montaña Plata. Mire la situación tan delicada. La sección tercera en pleno había dicho una cosa en 2018 y un juez constitucional constituido solamente por 2 consejeros de la misma sección dijo no, así no es y dejó sin efecto. Esa es la fortaleza y la potestad tan grande que tiene un juez constitucional. Así de grande es su visión, su poder, que dejó sin efectos la sentencia de unificación. ¿Por qué? Simple y llanamente porque encontró que se violentó el derecho fundamental de la presunción de inocencia. Un derecho que antes era un principio, que antes era un principio general de derecho, hoy ya es un principio, un derecho fundamental consagrado en la Constitución y por lo tanto tiene vigencia y aplicación inmediata. En esas condiciones quedamos fríos. ¿Hacia dónde nos dirigimos entonces? Pues esperar, desde luego, esa providencia de reemplazo. ¿Y cómo fue esa providencia? Pues se dio cumplimiento en el año 2020, precisamente. El Consejo de Estado, a través de la sección tercera, con ponencia del doctor José Roberto Sáchica Méndez, el 6 de agosto de 2020, en ese mismo proceso de la señora de Pereira, 2011-235, se pronunció nuevamente. ¿Y cómo lo hizo? De la siguiente manera. Dijo, la Corte Constitucional, en la sentencia C-37 de 1996, es una sentencia constitucional que analizó precisamente el artículo 68 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia,
señaló que en los casos de privación injusta de la libertad se debe examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de ese derecho fundamental de libertad. Pues, en su criterio, en criterio de la Corte Constitucional, no resulta viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos. Ustedes ven muy bien por dónde se fue ahora el Consejo de Estado. Como ya le dijeron por juez constitucional que no podía entrar a verificar y a controvertir la presunción de inocencia, se fue por la vía de la Corte Constitucional con fundamento en esta 37 de 1996 para examinar es la detención preventiva. ¿En qué momento y en qué condiciones y en qué circunstancias se produjo esa medida? E identificar si resultaba viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos. La Corte dijo en ese entonces, 1996, eso no es automático. Siempre que haya una privación de la libertad y después una declaración de inocencia, no necesariamente hay reparación de perjuicios. La reparación no puede ser automática. ¿Qué hay que analizar entonces? Vamos a verlo. Dijo el Consejo de Estado en esta nueva providencia de cumplimiento de sentencia de tutela: el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento. Tres cosas: mirar si fue razonable, si fue proporcional y si fue legal. Eso nos habilita un análisis bien interesante, porque es prácticamente ya no adentrarse en lo que fue el derecho penal en su actuación, en su investigación, sino básicamente en quedarnos en lo que fue la medida de aseguramiento. O sea, la orden que se dio de detener a la persona. Entonces, si fue razonable, si fue proporcional y si fue legal. De ahí entonces, explica el Consejo de Estado, debe analizarse en cada caso si existe o no, o existía o no, mérito para proferir esa decisión. Pues de no serlo así, se podría llegar a comprometer la responsabilidad del Estado. Y ustedes saben muy bien que para poder analizar si esa medida fue razonable, proporcional y legal, pues tendríamos que ubicarnos, en primer lugar, en los códigos de procedimiento penal, tanto en la Ley 600 como en la Ley 906. Si es en la Ley 600, tendríamos que verificar muy bien si el juez que estableció, o el fiscal en su momento, si es del caso, estableció esa detención preventiva o esa medida de aseguramiento, cumplió con los artículos 356, 355, 357 de la Ley 600. Y si ya estamos en el sistema penal acusatorio Ley 906, verificar si se cumplieron los requisitos del 308 y el 303. Básicamente, ese es el punto de partida. El hecho de que una persona resulte privada de la libertad, continúa el Consejo de Estado, dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria o con resolución de preclusión, no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta o no. Si resultó injusta o no. Y en tal caso, generó o no un daño antijurídico imputable a la administración. Ese es un ejercicio que hay que hacer, no necesariamente penal, no necesariamente desde el ámbito punitivo, sino desde el punto de vista de lo que estamos viendo, de la proporcionalidad, la razonabilidad. En el caso concreto, al analizar otra vez la situación de la señora que permitió que la enfermera se fuera para Tel Aviv, etc., la fiscalía dijo no solamente contaba con los elementos probatorios o indicios mínimos exigidos por el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, los cuales permitían inferir razonadamente la probable participación de la investigada, sino que también se cumplían los presupuestos establecidos en el 355 y en el 357 del mismo Código de Procedimiento Penal. Es decir, se cumplían los fines de la referida medida de aseguramiento
y los delitos imputados, que eran de trata de personas y concierto para delinquir, tenían desde luego prevista una pena superior a los 4 años. Si eso es así, entonces, concluye el Consejo de Estado, la Fiscalía se estuvo a lo pertinente, se estuvo a derecho, no se salió de parámetros normativos y por lo tanto podría entonces considerarse que no fue injusta la medida privativa de la libertad. Por eso la decisión fue la siguiente: revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda y en su lugar negó las pretensiones. O sea, de todas maneras se concluyó en lo mismo, negar las pretensiones, pero esta vez por otra vía. Recuerden, la vía anterior del año 2018 fue el analizar la situación pre-detención en el sentido de si la persona, por su comportamiento, desde el punto de vista del dolo civil y de la culpa civil, se había puesto en posición de ser investigada y de ser afectada por una medida. Y esta otra, la del año 2020, para decir, bueno, hay que analizar lo que nos dice la Corte Constitucional, analicemos en concreto la medida de aseguramiento, si se cumplió con los términos de razonabilidad, proporcionalidad, legalidad. ¿Quién suscribió esa decisión? Otros nuevos consejeros de Estado y unos pocos de los anteriores. Guillermo Sánchez Luque, María Adriana Marín, Ramiro Pasos, Jaime Enrique Rodríguez, Nicolás Yepes, Marta Nubia Velázquez Rico y José Roberto Sáchica. Insisto, aquí en este caso, nuevamente hay tumbos de la jurisprudencia, una sola tutela dio al traste con lo que se había estipulado, pero nuevamente se retomaron los cauces a través de esta determinación del año 2020. ¿Qué ha ocurrido después de eso? No sé si vamos bien, vamos 43 minutos. Doctor John Jairo, ¿hasta qué horas tengo plazo para continuar? No, generalmente estamos programados hasta las 5 de la tarde, entonces bien Bueno, pueda, está bien, perfecto. continúe para que puedan Muchas intervenir gracias. también los compañeros con las inquietudes. Muchas gracias. Entonces vamos a pasar a analizar qué ha ocurrido en el año 2020 y pues en el 2021 apenas se están produciendo algunas decisiones y no necesariamente en materia de privación injusta. Pero lo que ha ocurrido en lo que he podido mirar y quiero hacerles referencia es lo siguiente. Una primera providencia del Consejo de Estado de la sección tercera, subsección C, ponencia del doctor Nicolás Yepes Corrales del 29 de abril de 2020 en esta radicación, 2010-197. Esa providencia es importante por lo siguiente. Primero quiero hacerles una síntesis del caso para podernos ubicar. ¿Qué está ocurriendo con la privación injusta de libertad en el Consejo de Estado después de todo este caos que acabo de referirles? Primero, el caso es el siguiente. El 29 de septiembre de 2004 fue capturado por el CTI el señor Víctor Manuel Luna Rodríguez por la presunta comisión de delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto de automotores, hurto de petróleos y sus derivados. Este es el contexto desde el punto de vista penal. La Fiscalía 23 especializada en Medellín, el 22 de junio de 2005, profirió resolución de acusación en su contra. Y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín profirió sentencia condenatoria en calidad de autor del delito de concierto para delinquir. Condenatoria. Por su parte, el Tribunal Superior de Medellín, mediante providencia del 23 de agosto de 2007, lo absolvió en aplicación del principio indubio pro reo. En síntesis, condenado en primera instancia, absuelto en segunda instancia. ¿Por qué? Por duda. Indubio pro reo. Eso es básicamente. ¿Cuáles son las decisiones proferidas o establecidas en la jurisdicción contenciosa administrativa? El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones. Accedió. Es decir, condenó en ciertos eventos por algunos perjuicios ocasionados, podría haber sido lucro cesante, daño emergente, etcétera, las pretensiones, daños morales, AX, Y, etcétera. O sea,
Hablar de parcialmente las pretensiones quiere decir a unos sí y a otros no, pero en el sentido de que se probó no ser hermano, ser primo, etc. El hecho es que se accedió a pretensiones. Pero el Consejo de Estado negó las pretensiones. Primera instancia, entonces, en lo administrativo, condenó al Estado. La segunda instancia, en lo contencioso administrativo, negó las pretensiones. ¿Cuáles fueron las consideraciones del Consejo de Estado para negar la condena? Dijo, la libertad, como todos los demás derechos, cualquiera que éste sea, salvo el de la dignidad humana, no tiene carácter absoluto y su limitación resulta legítima cuando tal restricción se encuentra acorde a los parámetros legales y a los fines constitucionales. La libertad se puede restringir. Eso es tan cierto que lo establece la misma Constitución. Segundo, se exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y si el término de la decisión de duración de la medida de restricción fue excesivo o no, así como si la medida era necesaria, razonable, proporcional. Recuerden lo que había dicho el Consejo de Estado en ese cumplimiento del fallo de tutela. Si la detención se realizó de conformidad con el ordenamiento jurídico, pues entenderá que el daño carece de antijuridicidad y por lo tanto quien lo sufrió no tendrá el derecho a que se indemnice los perjuicios. No tiene derecho, por lo tanto en ese caso no hubo condena contra el Estado. ¿Qué más dijo el Consejo de Estado? Esto es importante a tenerlo en cuenta. Si bien la segunda instancia en lo penal que resolvió la apelación adoptó una posición distinta a la cuestionada por el acuo, ello en sí mismo no es un hecho que permita inferir que se haya configurado un daño antijurídico, en virtud del respeto y acatamiento a los principios de independencia, especialidad y autonomía funcional del juez. La interpretación de los hechos, la valoración probatoria, la aplicación del derecho, no siempre arrojan resultados jurídicos unificados, en una primera y en una segunda instancia, estoy hablando en lo penal. En cuanto juega un papel importante el margen de apreciación fáctica y la interpretación del derecho, que precisamente estos principios lo otorgan materialmente a quien administra justicia. En otras palabras, no siempre que se absuelve en primera instancia y se condena en segunda o se condena en primera y se absuelve en segunda, inexorablemente tiene que haber una condena en lo administrativo. Habría que mirarse en cada caso cómo ocurrió la situación, en qué circunstancias y si el daño fue antijurídico o no. Pero lo que sí nos deja en claro el Consejo de Estado, que no necesariamente la disparidad de criterios entre la primera y la segunda instancia en lo penal inexorablemente conduce a una condena contra el Estado. El Consejo de Estado, en otra oportunidad, dijo lo siguiente. Estoy hablando del año 2020. La sección tercera, subsección B, consejero Alberto Montaña Plata, 8 de mayo de 2020, casi un mes después, radicación 2011-692. ¿Qué ocurrió en este caso? La síntesis es la siguiente. Hay una privación de la libertad del señor Ibáñez Martietú en los periodos comprendidos desde el 18 de diciembre de 2007 al 6 de noviembre de 2008 y desde el 19 de marzo al 30 de junio de 2009, para un total de 426 días. Un buen tiempo. ¿Por qué? Por la presunta comisión de un delito de acceso carnal violento. Acceso carnal violento. El 14 de abril de 2009, el juzgado segundo penal del circuito de Bogotá lo condenó a 130 meses de prisión y pena accesoria de inhabilidad por el mismo lapso. ¿Por qué? Por acceso carnal violento. Pero fíjense ustedes, el Tribunal Superior de Bogotá, el 26 de junio de 2009, revocó la condena, o sea, lo contrario del otro caso, y ordenó su libertad inmediata. La decisión quedó en firme el 24 de septiembre de 2009. La decisión quedó en firme el 24 de septiembre de 2009. ¿Cuáles fueron las decisiones del Consejo de Estado frente a este caso entonces? Dijo lo siguiente. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la decisión de culpa
exclusiva de la víctima y negó las pretensiones. Se pudo probar, dijo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que sí ejerció este señor, investigado penalmente, sí ejerció violencia física contra la víctima. Y en consecuencia, este señor, al haber obrado de esa manera, estaba en el deber jurídico de soportar el daño. Estaba en el deber jurídico de soportar el daño. ¿Cuál? Pues la privación de la libertad. Estaba en ese deber jurídico. ¿Por qué? Porque el tribunal encontró que sí ejerció violencia sobre la víctima. Sin embargo, el Consejo de Estado revocó el fallo, condenó por daños y obligó a la rama judicial a presentar perdón con ocasión de la privación injusta de la libertad. Revocó el fallo de Cundinamarca y condenó por daños. ¿Qué dijo el Consejo de Estado? Dijo, si bien el Tribunal Superior en lo penal, pese a la abundante prueba con que se contaba, determinó que el hecho investigado no existió, sin perjuicio de todas las reservas que tenga la subsección del Consejo de Estado respecto a esos criterios de valoración probatoria y de conclusión. Es decir, puso en duda, puso en entredicho todo este análisis del Tribunal Superior de Bogotá. Pero no obstante ello, es cierto, según las reglas jurisprudenciales que rigen la responsabilidad estatal, está acreditado que al señor Ibáñez Martietú debe repararse el daño especial por la privación de la libertad al cual fue sometido con ocasión del proceso penal en el que el Tribunal Superior preservó su presunción de inocencia. Es decir, ¿qué está haciendo en este caso el Consejo de Estado? Como se lo absolvió, como fue declarado inocente, pese a que no le llamó mucho la atención en cuanto a su ponderación la sentencia del Tribunal Superior que lo absolvió, pues de todas maneras fue declarado inocente y por lo tanto eso debe preservarse. En consecuencia, la imposición de la medida de aseguramiento, dijo el Consejo de Estado, es competencia exclusiva del juez y el papel de la Fiscalía se limita a la solicitud de dicha medida, sin que tenga injerencia de ahí en adelante en la decisión del juzgado. Esto para decidir que el responsable es la rama judicial y no la Fiscalía. Ese es otro punto también, muchas veces de debate dentro de este tipo de asuntos. Por lo tanto, si bien la solicitud de la medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía, dice el Consejo de Estado, es una conducta que tiene incidencia en la causación del daño, el dominio del proceso penal y con él la potestad sobre la libertad del sindicado es del juez. En consecuencia, la eventual responsabilidad que pudiera surgir escapa del ámbito de competencia de la Fiscalía y pasa a la autoridad jurisdiccional, razón por la cual se debe imputar dicho daño únicamente a la nación rama judicial. Ojo que este es un punto también discutible en muchos eventos. Nosotros, desde el punto de vista del Tribunal Administrativo del Quindío, hemos condenado a las dos, a la rama judicial y a la Fiscalía, bajo el entendido que el juez no obra solo, el juez no se inventa la medida y que la Fiscalía de todas maneras es la que lleva unos elementos probatorios, es la que pide la medida, es la que trata de preservar esa situación con sus argumentos y el juez lo que hace es tomar punto de partida, pero no lo hace solo el juez. De todas maneras, miren aquí, hay una posición diferente que está calando, por lo menos en esa sección y en esa subsección del Consejo de Estado, en el sentido de decir, no, el fiscal lo único que hace es pedir, pero quien decide es el juez. Esto es delicado porque si en un momento dado hay responsabilidad del Estado, pues lógicamente no se va a repetir contra el fiscal y el juez o contra los dos, sino que se va a repetir solamente contra el juez. Y eso significa grandes dificultades para la persona como funcionario, desde luego. Entonces, es delicado este punto que ahora se está observando. Otra tercera providencia que quiero comentarles es la del Consejo de Estado de la sección tercera, subsección B, con el doctor Alberto Montaña Plata, del 16 de octubre de 2020. La una fue de abril, la otra de mayo, esta de octubre de 2020. La radicación, 2009-786. ¿Qué ocurrió en este caso? Miremos, por favor,
de manera sintética de qué se trató. La policía judicial capturó a una dama, a la demandante, el 27 de febrero de 2003, con fundamento en una denuncia en la que se le acusaba de pertenecer a un grupo delincuencial que operaba en la Comuna 13 de Medellín. Es decir, era una líder de un grupo pues especialísimo allá en la Comuna 13 de Medellín, según los reportes de policía judicial. Capturada, la sindicada fue puesta a disposición de la Fiscalía, la vinculó a una investigación penal por la presunta comisión de un delito de concierto para delinquir con fines de terrorismo. Al resolver la situación jurídica, el ente investigador, estoy hablando de la Fiscalía, se abstuvo de imponer medida de aseguramiento, pero estuvo privada de la libertad 12 días. Y esos 12 días generaron un daño. Créanme, ha habido demandas en lo contencioso administrativa por un día de privación, inclusive por horas. Todos los minutos, horas y días y meses y años cuentan para una persona que es privada de la libertad. Por lo tanto, los días, el mínimo o el máximo no interesa. El hecho es que fue afectado en su derecho fundamental y eso puede generar un daño antijurídico. En este caso fueron 12 días y al calificar el sumario se resolvió precluir la investigación en su favor. Se abstuvo de imponer medida y después se calificó con preclusión. ¿Cuáles fueron las decisiones en lo contencioso administrativo? En lo contencioso administrativo, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones, no condenó al Estado. Pero el Consejo de Estado revocó esa decisión y condenó por daños y ordenó a la Fiscalía pedir perdón también por la afectación del buen nombre. En este caso, pues, no hay una distinción entre quién podría ser responsable, porque como lo miramos en la síntesis del caso, quien actuó fue solamente la Fiscalía. La rama judicial no entró a intervenir. Por eso solamente se dijo que la Fiscalía tendría que pedir perdón. ¿Cuáles fueron las consideraciones del Consejo de Estado para tomar esa determinación? Dijo que la demandada, o sea, la Fiscalía, incurrió en una falla en el servicio porque convalidó una captura que fue abiertamente ilegal. Mantuvo detenida a una persona por esos 12 días sin que existieran motivos para ello y omitió su deber de investigar los hechos que podían constituir delito, así como verificar la información de la cual tuvo conocimiento de manera previa vinculación de la capturada. En otras condiciones, fue apresurado el operativo por parte de la Policía Judicial, no se tuvieron en cuenta ciertas medidas investigativas, simplemente por rumores de algunos habitantes del sector, se señaló a dicha persona como perteneciente a ese grupo y con base en eso fue que se actuó. O sea, fue tal la improvisación al respecto que, de acuerdo con el Consejo de Estado, la Fiscalía no debió tener en cuenta esa forma como se procedió en el sentido de privar o capturar a la persona. En el informe de policía se señaló que las circunstancias en que ocurrieron los hechos no permitieron verificar la existencia de una orden de captura en contra de la detenida. Sin embargo, no se precisaron cuáles fueron los motivos para que no se haya podido consolidar esa orden. Es decir, se actuó sin orden judicial en ese instante. No se advierte la configuración de una culpa exclusiva de la víctima. La víctima simplemente estuvo viviendo en su sector, la Comuna 13. La única causal eximente de responsabilidad del Estado es ese, que haya culpa exclusiva de la víctima, y en este caso no se probó esa culpa en materia de privación injusta de la libertad. La demandante no desplegó ninguna actuación de la cual se pueda predicar su incidencia en la causación del daño. Muy bien, con estas referencias jurisprudenciales que acabamos de mirar, tratemos de establecer unas conclusiones mínimas al respecto. No sin antes ponerles de presente lo siguiente. Realmente en materia de reparación directa en cuanto a condenas contra el Estado, el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío no ha proferido demasiados condenas.
en su gran mayoría son absolutorias frente al Estado. Hay algunas que sí, desde luego. Pero en cuestión de reparación ya frente a la acción de repetición, hace poco se condenó en repetición contra una jueza, no sé si ustedes la tengan en cuenta, una doctora Nora que trabajaba en Calarcá. Pero el asunto allá no era de privación de la libertad. El asunto allá era un asunto de carácter civil, al parecer, de acuerdo con lo que se miró en el proceso y lo que recuerdo en este instante, pues había un proceso ejecutivo y se había solicitado por parte de Medellín que se tuviera en cuenta un título de carácter laboral. Y la doctora Nora, en lugar de tener en cuenta ese de carácter laboral, tuvo en cuenta otro de carácter civil y prefirió pagar el civil y no el laboral. Básicamente, términos muy amplios de lo que se trató. Pero el hecho es que en la repetición se logró establecer que en realidad la señora juez había incurrido en ese error de no darle prevalencia al título ejecutivo laboral y por eso se condenó a pagar más o menos 149 millones de pesos. Eso desde luego a un juez, eso desde luego a un funcionario, pues claro, o exfuncionario, claro que le molesta y le tilda mucho y le copa mucho su bienestar familiar. Claro, esas situaciones sí se dan, pero en lo que quiero comentarles es que hasta ahora, desde el punto de vista contencioso, en materia de repetición, no ha habido hasta ahora mayor cosa al respecto, salvo ese que acabo de referirles que salió hace muy poco, hace unas 3 semanas o un mes tal vez. Bueno, las conclusiones entonces de lo que he hecho referencia hasta este momento es lo siguiente. Primero hay que decir, en realidad no existe en este momento, al año 2021, una sentencia de unificación del Consejo de Estado en torno a la privación injusta de libertad. No existe. ¿Por qué? Porque la que existía del año 2018 se cayó por tutela y fue reemplazada. Y al momento de ser reemplazada, no se pronunció el Consejo de Estado a través de una sentencia de unificación. Ustedes miraron que simplemente hizo alusión al caso concreto de Pereira y tomó la determinación que en ese caso concreto de Pereira no había posibilidad de condenar al Estado. Pero entonces no se pronunció diciendo, señores, de aquí en adelante esta es la sentencia de unificación. Por lo tanto, no tenemos unificación y por eso estamos dando bandazos de un lado a otro. Segundo, el juez administrativo, por los criterios que se ventilan en estos momentos, por las providencias que hemos visto de 2020, por esos criterios de las subsecciones, debe determinar primero, inexorablemente, si hay daño antijurídico. Y determinar si hay daño antijurídico es muy sencillo. ¿Fue privado de la libertad? Sí. ¿Estuvo en la cárcel? ¿Estuvo en detención domiciliaria? Sí. ¿Cuánto tiempo? X, Y días. Sí. Eso es daño. ¿Estaba en la obligación de soportarlo? Eso es lo que hay que verificar. ¿Cómo lo verificamos? Estaba en el deber de soportarlo. La posibilidad es lo que decíamos hace unos instantes, verificar que no es posible irrespetar la presunción de inocencia en lo administrativo. No se puede adentrar el juez administrativo en establecer cuestionamientos de lo que se haya dicho en lo penal sobre la presunción de inocencia. Y el juez penal, bien sea en primera o en segunda instancia, dijo exactamente que el señor se absuelve por X o Y razón, esa presunción hay que preservarla en lo administrativo y no se puede discutir. Pero sí se debe verificar si la medida de aseguramiento, al menos lo ha hecho en esas providencias que he citado del año 2020, de abril, mayo y octubre, debe verificar si la medida de aseguramiento impuesta fue legal, es decir, se ajustó a los parámetros del Código de Procedimiento Penal, fue proporcional, es decir, para ese caso concreto, por la gravedad de los hechos, por las circunstancias modales, factuales, etcétera, en que ocurrió, es necesario privarlo de la libertad, y si fue necesario hacerlo. En este punto quiero poner de presente una providencia que me comentaron, creo que ayer o anteayer,
de un amigo mío, el doctor José Urbano. Él fue compañero de universidad y él trabaja en el Tribunal Superior de Bogotá, la sala penal. Él produjo una providencia que está siendo comentada mucho, y es por lo siguiente. Cuando el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal establece que la medida de aseguramiento se debe imponer cuando se cumpla uno de los siguientes requisitos, que es que el imputado constituye un peligro para la sociedad, un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Según esa providencia del doctor José Urbano, esa situación, ese requisito es inconvencional. Hay una violación de convencionalidad. Analizando desde luego, yo la providencia no la he leído, pero sé que está circulando por ahí, en el sentido de que eso está en desacuerdo con la convencionalidad y por lo tanto ese requisito no se debe contemplar para imponer una medida de aseguramiento. Ese punto es bien interesante porque si hace carrera, recuerden ustedes, señores jueces penales, una de las condiciones para imponer la medida es precisamente verificar eso, si este señor o esta señora constituyen un peligro para la sociedad o para la víctima. Según esta providencia que les acabo de mencionar, no tengo el dato exacto, pero podría compartir si les interesa el link correspondiente de la audiencia. Ese sí me lo facilitaron. Nos dice, eso no se puede establecer en Colombia. Allí hay una excepción de inconvencionalidad y por lo tanto no se debería aplicar. Punto interesante para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, de todas maneras, en lo que respecta a nosotros debe verificarse eso, si la medida de aseguramiento impuesta fue legal, proporcional y necesaria. Y finalmente, la única causal de exoneración de responsabilidad del Estado, para estos casos en concreto, es la culpa de la víctima debidamente demostrada. Eso es muy difícil de establecer si nos están diciendo desde un principio que la presunción de inocencia debe prevalecer en estos casos. Hasta aquí entonces la exposición. He tratado de ser muy concreto en las apreciaciones. Muchas gracias por su atención y estoy presto a hacer los comentarios que requieran ustedes dependiendo de las inquietudes. Muchas gracias. Pues Javier, muchísimas gracias, hombre, por su colaboración. Como siempre, muy clara su exposición y sobre un tema que sigue siendo vigente y muy importante para todos nosotros. Quisiera saber si de pronto alguien tiene alguna inquietud, por favor, que puedan levantar la mano e intervenir. Francelina, ¿quién más está ahí? O Saraín. Francelina levantó la mano primero, creo. No, doctor. No, bueno, entonces Saraín. Aquí surgió un grave problema, especialmente para los jueces de control de garantías. El doctor hace alusión a que debe prevalecer la presunción de inocencia. Resulta que cuando el juez de garantías va a imponer una medida de internamiento de aseguramiento, tiene que valorar si hay una inferencia razonable de culpabilidad. O sea, de que esa persona puede ser el autor, coautor o partícipe en ese delito. Ahí casi que uno tendría que hacer prevalecer o confrontar esa inferencia razonable con la presunción de inocencia. Si yo presumo que esa persona puede ser el autor de esa conducta, casi que automáticamente estoy desconociendo esa presunción de inocencia. Entonces, ¿qué hace el juez de control de garantías cuando es uno de los requisitos que le exige el código o le exige la ley para imponer una medida de aseguramiento? O sea, estaríamos, perdónenme la expresión tan coloquial, pero jodidos los jueces penales, porque estamos siempre con la espada de Damocles acá, cuando
concedemos una medida de aseguramiento o una, ¿sí? Correcto, doctora. Si me permite, podría mencionar lo siguiente. Definitivamente tenemos que hacer una distinción clara. Uno es el comportamiento y la actuación que cumple el juez penal. El juez control de garantías, de luego que tiene que valorar esas circunstancias. Pero es importante que lo que valore se deje muy bien explicado. Esa sería la garantía para él. Que lo que valore se deje muy bien ponderado, ¿sí? Porque no es la circunstancia de que la presunción de inocencia sea intocable. Precisamente quien tiene la potestad de verificar si eso es así o no es el juez penal. Si el juez penal encuentra que de acuerdo con su normatividad, su estatuto procesal penal le permite inferir, como usted lo dice, razonablemente, que hay una participación de esa persona en el hecho delictual, pues lógicamente está llamado a tomar una determinación en esa vía y en ese sentido. Pero a lo que vamos es a lo que yo expongo desde el punto de vista administrativo. Lo que se expone desde el punto administrativo es que esa presunción de inocencia que estableció el juez ya de la sentencia penal, es decir, el juez de primera o segunda instancia, que dijo, señores, y en este caso no hay delito, o el delito que se cometió no lo cometió este señor, o es atípico, o hay indubio pro reo, etcétera. Esa sentencia es la que no se puede poner en duda por parte del juez administrativo, porque si se la pone en duda, estaría poniendo en duda la presunción de inocencia que ya fue definitivamente establecida y definida en la jurisdicción penal, ¿sí? Entonces, haciendo esa distinción, sí es muy claro que el juez de control de la garantía perfectamente puede pronunciarse y tiene que hacerlo porque ese es su deber. El problema es que lo haga de manera razonada, ponderada y legal. Eso es lo importante en ese caso. Es cierto, hay un temor para hacerlo y eso lo tenemos todos los jueces al momento de firmar o suscribir una determinada providencia o decisión. Siempre, siempre lo tenemos, creo yo. Eso nos tiene encima de las espaldas. Pero cuando uno razona y cuando uno establece una lógica frente a eso, ponderando, valorando pruebas, pues creo que tiene una carga argumentativa que le va a beneficiar. Y la carga argumentativa es básica en el discurso judicial. Ustedes saben muy bien que el derecho se desenvuelve prácticamente en ese sentido, en discursos judiciales. El discurso judicial que establezca el juez de control de garantías tiene que ser lo suficientemente razonable que se pueda defender por sí solo, para que después uno pudiera valorar en otra perspectiva y en otras circunstancias si se sometió a la legalidad, si fue proporcional y si fue razonado. No sé si con eso alcanzo a aclarar su situación, doctora. Muchas gracias. Sí, doctor, ya entendí la diferencia de la presunción de inocencia, no dentro del trámite inicial del proceso penal, sino ya en la decisión final del juez penal. Correcto, doctora. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Verónica. Verónica tiene por aquí levantada la mano también. Por favor, la escuchamos. Muy buenas tardes para todos. Me place mucho estar pues en este espacio. Pues más que una inquietud, es como un aporte que no se puede dejar de vista al momento de que se presentan este tipo de actuaciones por parte del juez administrativo, al momento de resolver pues esas providencias por fallo en el servicio, por la privación injusta de la libertad. ¿Por qué razón? Porque es que cuando estas se derivan de una imposición de medida de aseguramiento, hay que tener en cuenta que el juez de control de garantías es que conoce de primera mano pues cuando inicia el proceso, ¿cierto? Siempre se centran en la imposición de la medida de aseguramiento en lo que concierne al numeral segundo del artículo 308, que habla de como la finalidad de la medida de aseguramiento en sí. Pero en ese punto procesal, más que, o sea, si bien es cierto, se maneja una inferencia razonable de autoridad o participación, también hay otros fines que se cumplen con esa medida de aseguramiento. Entonces, no se puede desconocer de que, si bien es cierto, se impone la medida,
la parte de la defensa también tiene unas oportunidades procesales como son la revocatoria de la medida de aseguramiento o una sustitución de medida de aseguramiento, y eso es como los elementos que se deben de tener en cuenta al momento de una defensa por parte del Estado en este tipo de actuaciones, porque si bien es cierto, el juez impone una medida de aseguramiento porque de los elementos de conocimiento que le fueron aportados en el momento de la audiencia de control de garantías, ellos también tienen como unos elementos para posteriormente solicitar que esa medida se revoque o que esa medida pues varíe, ¿sí? Entonces, no es únicamente como dejar la carga en el juez que impone la medida de aseguramiento, sino también por parte de la defensa, que tiene también los argumentos y los elementos y la norma que le permite solicitar como esa modificación de esa medida de aseguramiento. A veces ha pasado que pues yo trabajé en un juzgado de control de garantías y nos solicitaban muchas veces como los argumentos que tuvo en cuenta la señora juez al momento de imponer la medida de aseguramiento, y pues siempre lo que se indicaba era eso, que los elementos que se traían eran como los primeritos que se arrimaban como al proceso en relación a la inferencia razonable de autoridad de participación. Es apenas una inferencia. No se está comprometiendo allí como la responsabilidad ni se está indicando, o sea, la presunción de inocencia solamente se rompe cuando la persona ya es vencida en juicio y la sentencia queda debidamente ejecutoriada. Pero entonces, como en esa parte del juez de control de garantías, valga la redundancia, sí se tiene como mucha facilidad de pronto de argumentar en su momento por qué se impone una medida de aseguramiento, porque es que el 308 habla de 3 numerales que indica cuándo es necesaria la medida de aseguramiento, que el numeral segundo, que es como en el que más se centran, que es el que está desarrollado en el 310, que habla del peligro para la sociedad y para la víctima, pero también tenemos que es para que se pueda comparecer al proceso, para que no obstruya la investigación. Entonces, son otros dos puntos que tampoco de pronto se llegan a debatir en el momento de la reparación, sino que hay que mirar como en el contexto de toda la actuación procesal que se deriva. Muchas gracias. Gracias, doctora. Verónica, por su aporte. ¿Sabía si iba a decir algo? Sí, no, simplemente agregar que la intervención de la doctora es concreta, así es. Pues en el análisis que hay que hacer desde el punto de vista administrativo, hay que tomar todo el proceso penal, ¿cierto? Y una cosa es lo que haya actuado hasta cierta instancia o hasta cierto momento procesal el juez de control de garantías, que después no vuelve a aparecer. Entonces, el problema es ese, que el juez tomó su determinación, pero una vez privado de la libertad, puede ser que con base o con fundamento en esa decisión, él permanezca privado de la libertad hasta que en un momento dado posterior, muy a posteriori, se determine que sea necesario darle la libertad y además archivar el proceso. Entonces, todo eso en ese contexto, desde el punto de vista personal del funcionario, pues hay que analizarlo ya en la acción de repetición. Pero en lo que tiene que ver con el afectado, para nosotros el afectado es quien demanda. Para el contencioso administrativo, la víctima es quien sufre el daño antijurídico. Para nosotros esa persona es el privado de la libertad. Y el privado de la libertad lo único que nos comenta es, señores, jueces administrativos, me privaron la libertad 1, 2, 5 y 4 y 10 años, respóndame por eso. Entonces simplemente hay que mirar todo ese contexto. Pero desde luego, lo que acaba de mencionar la doctora es claro, la posibilidad de reflexionar sobre todos esos puntos que implican imponer o no la medida es lo que permite en un momento dado la defensa del funcionario. Gracias. Gracias a usted, Luis Javier. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta, otro aporte también, que son muy interesantes? Olga Patricia, por favor, buenas tardes. Buenas tardes para todos. El tema de la responsabilidad del Estado siempre ha sido una inquietud para quienes hemos sido servidores públicos en uno o en otro campo. Y aquí, con la intervención del doctor Luis Javier y la inquietud que siempre nos inquieta o que tenemos todos, está centrada básicamente en indicar que quienes somos servidores públicos debemos tener siempre presente que los actos administrativos o las actuaciones administrativas
tienen que hablar siempre por sí solas, porque los seres humanos somos transitorios y cuando se realice el control sobre los actos, nosotros ya no vamos a estar para defendernos. Entonces, la motivación es esencial en cualquier tipo de actuación que nosotros asumamos. Ahora, de otro lado, la rama judicial. En comienzo a uno le parecía muy molesto que cuando se inicia una acción en contra de la rama judicial, los abogados nos vincularan a la actuación procesal, y hoy va uno entendiendo que es una ventaja muy grande, porque quien hace la audiencia y sustenta la audiencia sabe por qué toma la decisión, y que es una decisión que con los últimos pronunciamientos indica que es del juez de control de garantías. La decisión no la hace el juez de control de garantías, la decisión como tal sí, pero siempre lo hace con base en unos elementos materiales probatorios y evidencia física que le lleva a la fiscalía, entendido que la rama judicial somos fiscalía, así la estructura del Estado permita independencia respecto de la fiscalía y la rama, pero somos en conjunto y nosotros no actuamos si la fiscalía no nos hace la solicitud. Pero lo que más preocupa siempre a los funcionarios, y nos quedamos en la responsabilidad, es respecto de la acción de repetición. Y es el temor constante. Y perdemos de vista que es que la culpa o la responsabilidad que nosotros manejamos es distinto del derecho administrativo. Porque es que la ley 678 de 2001 claramente establece que para la acción de repetición, que es en últimas, porque es que cuando uno toma una decisión está por norma general exenta de dolo y de culpa grave. Y la norma nos dice cuándo hay dolo y culpa grave. Entonces, la acción de repetición, el que se genere responsabilidad respecto de la privación de la libertad, no necesariamente significa que va a haber acción de repetición, porque es que a nosotros nos tienen que probar que eso que nosotros lo hicimos como lo dice la ley 678, con desviación de poder, con mala intención o ese tipo de cosas que generarían responsabilidad. Entonces, yo pienso que nosotros no podemos desligar nunca el tema de la acción de repetición con el que se toman decisiones, porque es que nosotros todos los días estamos constantemente enfrentados a tener que privar de la libertad, pues porque esa es la función. Pero yo pienso que el que sustentemos, así nos demoremos más, es el éxito en que más adelante esa decisión, cuando la revise el tribunal que lo tenga que revisar, advierta que no hay ese elemento de dolo y culpa grave que lleve hasta la acción de repetición, que es lo que a nosotros en últimas nos preocupa, porque es que nosotros sabemos que tenemos que, la acción de nosotros y el actuar entraña un riesgo inminente, que es el del prevaricato, pero el prevaricato tiene otros componentes totalmente diferentes a la acción de repetición desde el punto de vista administrativo. Entonces, y la configuración de la culpa exclusiva de la víctima, porque es que el hecho de que nos demanden no significa que va a haber condena en contra del Estado ni responsabilidad de nosotros, porque es que nosotros nos enfrentamos todos los días. Cuando la mamá llegan y encuentran en su domicilio un cargamento de armas y de droga, y entonces le la privan de la libertad porque allí en su casa encontraron eso, la señora con el tiempo va a ser absuelta. Pero ahí está marcada la culpa exclusiva de la víctima, en el sentido de indicar en su casa, debajo de su cama, estaban las armas, entonces fue ilegalmente privada de la libertad. ¿No? Entonces, no toda demanda tiene prosperidad de éxito, pero reitero entonces, la fundamentación, tal y como lo advierte el doctor Javier, es esencial para la defensa cuando nosotros no nos podamos defender. Gracias. Así es, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Olga Patricia. Sí, quisiera agregar algo, doctor John Jairo. Por supuesto, no falta nada más. Gracias, sí. Pues la doctora Olga Patricia es muy clara en su contenido y realmente la 678 así lo establece. En cuanto al dolo o culpa, cuando se presume o no en la reparación y en la acción de repetición. Es importante un punto que ella toca y que a veces se pasa por alto, la defensa por parte de la entidad. En multiplicidad de ocasiones, por no decir la mayoría, la rama judicial y la fiscalía concurren por sí solas y la defensa que hacen es mínima, en el sentido de decir, mire, ahí está la providencia, ahí están las razones y realmente aquí no hay responsabilidad del Estado. Listo.
pero como dice la doctora Olga Patricia, la preocupación más grande la puede tener un funcionario. Desde mi punto de vista muy personal, lo he dicho en otras ocasiones, yo preferiría que me llamen al proceso de reparación directa. ¿Para qué? Para empezar a defenderme de una vez. Porque una vez que sale la condena contra el Estado, lógicamente la repetición viene encima y el que está solo para defenderse es el funcionario. En cambio, dentro de la acción de reparación directa, todavía no hay nada consolidado. Y entonces es posible que el funcionario, siendo llamado o siendo vinculado a esa actuación, pueda ejercer de una vez su derecho de defensa en el sentido de decir, mire, fue tal la actuación que yo cumplí, legal, proporcional y razonada, que aquí no hay nada. Entonces, eso es importante bajo mi punto de vista personal, que es preferible que se defienda uno desde la reparación directa y no en la acción de repetición ya. Gracias, doctor. Gracias, Javier. Eder, muchas gracias por su intervención. Buenas tardes, bien pueda, por favor. Buenas tardes a todos los anfitriones y participantes del foro esta tarde. ¿Me escuchan? Tengo como problemas de sonido. Lo escuchamos, sí, señor. Gracias. Escuché atentamente al doctor Rosero y tengo 3 comentarios puntuales. Uno es acerca de los bandazos de la jurisprudencia y el conversatorio pasado precisamente tuvo que ver con la dificultad de contar con una doctrina probable en la jurisdicción ordinaria. Es decir, pues que y también se había dicho en Montenegro que si por allá llueve, por aquí no escampa. Están las mismas dificultades en cuanto a unificación de jurisprudencia. En relación con este aspecto de la tutela que tumbó el fallo del que habíamos hablado hace 2 años, considero que en buena hora sucedió eso, pues en realidad se ha cometido un injusto. Y veo que el fallo fue una persona muy juiciosa, como el doctor Sáchica, hijo del exconsejero de Estado, que hasta donde se era un comercialista y un civilista neto hasta hace unos 2 años, y seguramente por mérito llegó a esa posición y puso su contribución. Sí, en una decisión discutida de 2 ponentes contratada una sala, pues resulta necesario considerar qué está pasando. Pero creo yo, muy personalmente, que se corrigió un error o que se corrigió un injusto, porque en últimas el Consejo de Estado había revisado una situación de una culpa civil que no le correspondía analizarla en ese momento. Entonces pienso que en buena hora se reparó ese aspecto y es lo que tenemos hoy en día. Unas nuevas condiciones, pero la ponencia del doctor Sáchica me parece peligrosa también, porque si bien hizo uso de una inteligencia muy conocida en el litigio en Bogotá, también, como todos, pudo haberse quedado corto y de una manera peligrosa para los jueces. Si cada vez que se revise un tema de estos vamos a analizar únicamente las condiciones en que se dio la medida de aseguramiento, pues nos vamos a quedar muy cortos y muy preocupados debemos estar los jueces de garantías, porque nos tenemos que preocupar incluso por analizar desde el 306 hasta el 316 del Código de Procedimiento Penal y todo el juicio de proporcionalidad, sino además también algunas reglas relativas a la responsabilidad civil que pudiera tener la persona involucrada en la causa. Pues eso fue lo que se echó de menos en la primera sentencia en la sección 3ª. Sí, el juez penal no dijo nada sobre la culpa civil del procesado, entonces no tenía por qué decirlo el Tribunal Administrativo, el Consejo de Estado, ni el Tribunal Administrativo, ni el Consejo de Estado. De suerte pues que ahora con la nueva posición, de verdad hay que analizar no solo ese articulado del Código de Procedimiento Penal para imponer la medida, sino además verificar si esa persona está allí de gratis, como suele uno decir, o es que de verdad su comportamiento da lugar
a una sospecha que incluso tiene que verificarse y quedar establecida allí. No se puede dejar de lado la posición de la primera sentencia del Consejo de Estado. Si bien decidió revisar la culpa civil del procesado, ya en segunda instancia, pues es bueno considerar hasta dónde los jueces de garantía debemos también dejar muy bien sentado en la decisión, a ver qué tanta culpa tiene esta persona estar involucrada en este proceso y también cómo hacer una especie de análisis en ese aspecto para complementar la decisión. Y lo que ahora nos indica el doctor Rosero, habrá también que verificar si de acuerdo con las posiciones de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, que nos habló de un amigo de él, el doctor Burbán, muy posiblemente el numeral segundo del artículo 308 pudiera estar transgrediendo los linderos de una inconvencionalidad. Revisado esto, bajo la lupa que también la sentencia C419 del 2016 indicó para estudiar las medidas de aseguramiento. No es fácil la tarea, no es fácil la tarea. Considero yo que el aprendizaje es para complementar, para mejorar el argumento, el discurso jurídico, pero también hay que decir que al doctor Sáchica se le olvidó que el proceso penal es un sistema, es un complejo de actuaciones, y que la culpa de que una persona permanezca bajo la medida de aseguramiento que indicó el juez de garantías, quien solo hace un pronóstico del comportamiento de la persona en libertad mientras se lleva el proceso, ¿sí? Eso no puede servir solo de base para la responsabilidad, pues existe un juez de conocimiento que es el que le corresponde hacer el control de la acusación. Uno a veces se queda en sede de garantías, se queda perplejo al escuchar la imputación, pese a que cumple formalmente, hay aspectos que no puede entrar a determinar, y entonces es necesario, para mejorar la posición que tiene ahora el doctor, en la posición que tiene la sección que está el doctor Sáchica, es que hay que verificar toda la actuación del proceso en su conjunto. Porque ¿qué diremos entonces cuando una persona que salga absuelta y que fue ordenada su captura solo hasta la sentencia de primera instancia? Es otro análisis el que hacer. La persona que se captura a partir de la sentencia condenatoria y no ha estado antes bajo la medida de aseguramiento. Son bastantes temas, muy buenos todos, para seguir analizando en estos espacios. Muchas gracias al tribunal que los justicia, el doctor Rosero que nos colabora con esa sabiduría que maneja en su tema. Muchas gracias. Gracias, Cedro, muy amable. Muchas gracias al doctor Eder. Realmente así es, la situación no es sencilla, es compleja. Si tuviéramos una sentencia de unificación, sería otra la problemática. Realmente a nivel del Consejo de Estado, a nivel de la jurisdicción contenciosa, somos muy respetuosos de los precedentes. El precedente jurisprudencial se respeta a cabalidad, pero desde luego en él tienen que establecerse unas reglas de juego, reglas jurídicas que se constituyen en puntos a seguir. En este caso no los tenemos y por lo tanto es eso lo que nos obliga en este instante a recorrer todo el proceso penal sin ánimo de violentar presunción de inocencia, pero sí verificando muy bien si la medida de aseguramiento o la imposición de la misma fue acorde con la realidad procesal y el razonamiento correspondiente. Eso es básicamente lo que habría que decir al respecto. Muchas gracias. Muy amable. Saraim nuevamente está pidiendo el uso de la palabra. Una sola, pues como queja que tengo, y es que yo nunca he entendido por qué solo las acciones de repetición o normalmente las condenas son contra los jueces. Es que recordemos que yo como juez resuelvo con base en las pruebas que me allega la Fiscalía, por ejemplo, como juez de garantías, y la Fiscalía en muchas oportunidades no, al momento del juicio o al momento de dictarse pues para el juicio ante el juez de conocimiento, no lleva sino o la prueba que llevó para control de garantías o ni siquiera esa prueba, porque el testigo que señaló a quien había sido el autor del hecho ya no quiere atestiguar, desapareció, lo mataron. Entonces,
yo nunca he entendido por qué los jueces tenemos que cargar con esa responsabilidad si realmente puede que haya jueces que lo hagan, pero yo diría que la gran mayoría de los jueces nunca obran con dolo o con culpa grave cuando imponen una medida de aseguramiento. ¿Por qué? Porque se hace específicamente y teniendo en cuenta las pruebas que llega a la fiscalía, quien a veces dentro del transcurso del proceso no es capaz de probar o no hacen más pruebas, no acercan más pruebas, no hacen ninguna actividad probatoria para que salga una sentencia condenatoria del que está privado de la libertad. Entonces, eso siempre me ha parecido injusto. Realmente, quien da inicio a la actividad penal es la fiscalía. Quien da los elementos materiales probatorios es la fiscalía. A quien le toca decidir es al juez, pero con base en eso que llevó la fiscalía. Entonces, si hay una responsabilidad mínimo, debería ser compartida entre jueces y fiscales. No siempre los jueces ahí cargando con la responsabilidad, porque normalmente el que demanda es a los jueces y no a los fiscales. Muchas gracias. Gracias, doctora. Si me permite una reflexión al respecto. Así es, usted lo ha dicho muy claramente. Pero en realidad, frente a lo que es la repetición en sí, tendríamos que partir de una base. Primero, ¿quién fue condenado? Porque si la condena fue exclusivamente contra la rama judicial, la persona que va a ser llamada a la repetición por parte de la rama judicial será únicamente el juez. Si la condena, en cambio, en lo contencioso administrativo, en la reparación directa, fue contra los dos, contra la rama y la fiscalía, desde luego cada una de las entidades en su respectiva entidad llamará en repetición al fiscal y al juez. O sea, en ese punto tendríamos que ser claros primero en cuanto a quién fue condenado, qué entidad fue condenada. Pero en lo que tiene que ver con qué personas están involucradas en la decisión, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, me preocupa esa visión como que tangencial y que va tomando forma en el Consejo de Estado frente a que es el juez quien responde en la reparación directa, o sea, la rama judicial, perdón, en la reparación directa es la rama judicial, dejando de lado que el sistema penal acusatorio funciona de otra manera, que el sistema penal acusatorio no es el juez simplemente, es un sistema adversarial. En esa adversarialidad está el fiscal de por medio como persona llamada a llevar la acción penal, a formular la acusación, etc. Entonces, en esas condiciones, creo yo que esa reflexión del Consejo de Estado merece crítica y esperemos que realmente se retome el camino que antes se había tenido. Es decir, que en el asunto estarían comprometidos no solamente la rama judicial, sino también la fiscalía. Eso es importante que se retome ese punto. Muchas gracias. Gracias a usted, Luis Javier. ¿Alguna otra inquietud para que vamos ya cerrando? Patricia, nuevamente, por favor. Una pregunta. Cuando se vincula o la acción se dirige únicamente contra la rama judicial, ¿no sería procedente, y en razón a lo que estamos diciendo ahorita, que quien conteste la acción en representación de la rama solicite la vinculación o llamamiento en garantía no solo al juez para evitar la acción de repetición, sino que solicite la vinculación de la Fiscalía General de la Nación y evitamos lo que estamos advirtiendo en este momento, que vamos hasta el final nosotros como jueces solos? Gracias. Gracias, doctora. Sí, así debería ser. Yo creo que ese sería un ideal, que la defensa que asuma el Estado a través de la rama judicial llame en garantía al juez o al funcionario correspondiente. Y desde luego también a la fiscalía. Eso ocurre y por lo general se presenta. Lo que no se presenta es lo primero, es decir, que haya llamamiento en garantía de una vez del funcionario judicial. A mí me parece que es importante, insisto, que se haga desde un principio. Lo otro es esperar cuántos años
hasta que se produzca la sentencia en lo contencioso administrativo. Podrían pasar 3, 4, 5 años con un fallo definitivo o ejecutoriado, después esperar el pago correspondiente, porque ustedes saben muy bien que la repetición no se genera en tanto no exista un pago probado. Una vez que el pago probado esté consolidado, sí podríamos decir, repitamos contra X o Y funcionario. Entonces, en eso podría tardarse muchísimo. El caso que les comentaba de la doctora Nora, que ponían en referencia, eso creo que ocurrió hace 10 u 11 años, tal vez. Imagínense, en este instante salir con una providencia en contra suya es delicado. Eso se dio en esas. Muchas gracias, doctora Olga. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, pues muchas gracias por los aportes, por las inquietudes, que con seguridad que nos sirven muchísimo para mejorar nuestros conocimientos sobre este tema que tanto nos inquieta y que por ello hemos tratado en tantas sesiones. Ahora quiero invitarlos a que propongamos otros temas para los próximos conversatorios. ¿Alguien tiene de pronto alguna idea, alguna propuesta, alguna oferta para que expongamos? No podemos seguir, todavía no podemos hablar nuevamente de reunirnos en alguna parte. Ojalá que sea pronto para que nos podamos volver a ver. ¿Alguien tiene de pronto alguna propuesta? Así inclusive de pronto no sea como expositor o expositora. Eder, por favor. Eder. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí lo escuchamos. Sí, señor. Gracias, doctor John Jairo. Sí, le decía que nos hemos extrañado no solo los buenos almuerzos y las buenas charlas, sino todo el encuentro de cada mes era muy bueno y hay que recuperarlo. Propongo para los expertos penalistas que tenemos aquí en este grupo, recoger como unas referencias jurisprudenciales últimas, no necesariamente una línea jurisprudencial, sino pero recoger. Es que ya van como 3 o 4 pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en materia de control del acto de imputación. Esto también nos puede generar bastantes líos hacia el futuro. Entre más responsabilidades se nos den en el control, si sea por vía jurisprudencial, pues de mayor grado vamos a ser llamados a responder posteriormente una eventual responsabilidad por situaciones del servicio. Entonces propongo a los especialistas, a los que manejan ese tema, que tienen muchos más años en ese tema, que nos acompañaran en la construcción de una referencia sobre una línea jurisprudencial, pues ya eso sí mucho más académico, pero al menos unas referencias y que podamos debatir aquí en el foro naturalmente, sabiendo que la discusión o la participación del tribunal es eminentemente pedagógica y no de ninguna manera funcional. Pero sí que nos pudieran acompañar en ese tema, el control del acto de imputación, que es que últimamente nos están casi que invitando a traspasar la línea que no podemos, que es la del control formal. Uno se queda perplejo en ciertas imputaciones y uno no puede hacer nada, porque formalmente cumple con las condiciones, que no hace revelación probatoria, no hace debate, no hace juicio y presenta, pero uno observa que la imputación tiene fallas que solo podrían ser controladas en sede de acusación. Entonces, ese sería uno de los temas, o incluso otro que es bastante discutible, y es la construcción y los elementos que, de acuerdo con la jurisprudencia de la sala penal, hay que tener en cuenta para definir o estructurar una imputación o una acusación por concierto para delinquir. Esos son 2 temas que dejo como a pedido para los especialistas. Eder, muchas gracias. Astrid Eliana levantó la mano, no sé si va a exponer alguno de los temas o nos va a sugerir otro. Doctor, gracias. Sí, yo me había comprometido ya con la doctora Marta Gaya para ser expositora en la próxima reunión en el mes de mayo. Estaba como revisando varios temas, me ha llamado mucho la atención, creo, porque me parece un tema interesante, sobre una aproximación jurisprudencial al feminicidio, especialmente los elementos descriptivos. Pero este tema que propone el doctor Eder es muy interesante también, y si ustedes están de acuerdo, pues yo me ofrecería para prepararlo y exponerlo el próximo mes.
El relacionado con el control del acto de Con el imputación. control material de la imputación. Perfecto, sí. Bueno, no, obviamente. Muchísimas gracias, Trileliana. Entonces, para el próximo mes ese sería el tema. Tenemos otros dos temas, que es el relacionado con la tipificación del concepto para delinquir desde el punto de vista de la jurisprudencia. Y Olga Patricia también propone que revisemos el pronunciamiento de José Joaquín Urbano. Dice que es el 22 de abril, que ha mencionado Luis Javier. Entonces, no sé de pronto si Olga Patricia pudiera también tomar ese tema para junio, por ejemplo. Y ya miraríamos el de concepto para delinquir, cómo lo manejamos. ¿Qué dice Olga Patricia? ¿Nos fue la señal o si nos estamos escuchando? ¿Me confirman, por favor? Sí, lo escuchamos. ¿No escuchan? Dígame, por favor. ¿Sí? ¿Se están escuchando o se nos está viendo la señal? No, doctor, sí lo estamos escuchando. Muchísimas gracias. Ok, o si no, pues mientras vemos quién toca el tema en junio, entonces, como usted había propuesto en el chat, yo abordaría el tema del concierto para delinquir. Perfecto. Listo. Lo que sí me gustaría es que me precisen, porque no le entendí bien al doctor Eder exactamente qué aspecto. Discúlpame, Astrid, ¿tú habías dicho de pronto lo del control material de la imputación o el de concierto para delinquir? Cualquiera de los dos, doctor. Pues si quieres empezamos por el tema del control material de la imputación y luego más bien miramos a ver cuándo tratamos el tema del concierto para delinquir. Bueno, señor, ok, perfecto. Sí, pues por favor con ese tema. Listo, y ya vamos mirando entonces cómo avanzamos con los otros temas. ¿Sí? Esa es la idea, los dejamos ahí como en un banco de datos para ir también desarrollándolos. Perfecto. Bueno, yo creo que de hoy, lógicamente, este tema, reiteramos, nos sigue inquietando muchísimo. Y sí nos queda algo que debemos repetir, que lo dijeron varias personas, la motivación, una adecuada fundamentación, es la que legitima nuestras decisiones. Si nosotros realmente argumentamos y en el caso de la imposición de las medidas de aseguramiento, aplicamos adecuadamente el test de proporcionalidad, que es una herramienta que está definida hace mucho tiempo por la jurisprudencia constitucional, que ha sido desarrollada ampliamente también, con seguridad que no vamos a tener ningún inconveniente. Lo importante es que fundamentemos, por favor, porque lo que a veces observamos es que se hace mención de muchos principios y hablamos del indubio pro reo, del principio pro homine, un montón de principios, pero no decimos cómo se aplican en cada caso concreto. Entonces es importante eso, que más allá que unos marcos teóricos demasiado extensos, más bien apliquemos de manera muy concreta el test de proporcionalidad en cada uno de los eventos en que se nos pide que impongamos medidas de aseguramiento. Esto con seguridad nos va a blindar para una posible acción contra nosotros de repetición. Y obviamente también va a blindar al Estado para que no sea de pronto también condenado de manera tan objetiva como se ha venido haciendo. De manera que esa es la invitación para que reflexionemos nuevamente sobre ese tema, no bajemos la guardia, retomemos todas las recomendaciones para que argumentemos debidamente cuando tomamos decisiones. Para despedirnos, les pido un favor, hagamos un ejercicio que hace tiempo no nos vemos, miremos a ver quiénes podemos prender nuestras cámaras para que nos veamos y nos despidamos por lo menos viéndonos las caras. Esperamos podernos encontrar también en la próxima oportunidad, en junio. Les deseamos que estén muy bien, que todo siga muy bien, por favor, en sus familias, en sus hogares, en sus oficinas. Y estamos pendientes, por favor, nos informan de cualquier novedad para saber en qué, desde el tribunal, desde la sala penal especialmente, les podemos colaborar a todos ustedes. No faltaba más. Me gusta mucho haber estado con ustedes. Muchas gracias, Luis Javier, por toda su colaboración, a Marta, a Andrew, como siempre, tan queridos, ayudándonos para que esto sea posible. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bendiciones para todos. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Felicidades.